Entonces, para hacer nuestra prueba F, primer paso, vamos a traer los datos que tenemos de la prueba T de saltos en la media. Estos datos de precipitación con la columna de orden y todo. Listo. Los traemos aquí para la parte de la prueba F. Los pegamos, ¿sí? El siguiente paso es, vamos a calcular las varianzas. Las varianzas de cada subconjunto. Entonces, para el subconjunto 1 la varianza será igual a la varianza muestral del subconjunto 1, de los datos de precipitación del subconjunto 1. Listo. Siguiente, vamos a calcular la varianza de los datos del conjunto 2. Listo. Más varianza muestral. Recuerden que siempre estamos utilizando los estadísticos de la muestra. Entonces, la varianza muestral del subconjunto 2. Listo. Ahí están los dos datos. Voy a hacer un poco de acercamiento. Listo. Siguiente paso, vamos a calcular el número de datos de cada subconjunto. Entonces, para el subconjunto 1 tenemos que es igual a contar los datos del subconjunto 1 y n2 será igual a contar los datos del subconjunto 2. Muy bien, ahí tenemos entonces eso. Vamos a contar también el número de datos total. Si quieren lo sacan de la suma del número de datos de cada subconjunto o le dan a contar y toman toda la serie de datos de precipitación. Listo, 38 datos. Ahora vamos a calcular el estadístico FC. Entonces para el estadístico FC me voy a traer la fórmula de la presentación. Eh, Denme 2 segunditos que se me bloqueó un poco el Excel. Listo, uy, ahí apareció. Entonces pueden ver que el estadístico FC simplemente es la varianza del conjunto 1 la varianza del conjunto 1 sobre la varianza del conjunto 2. Recuerden que este cuadradito es un tema de notación. Entonces, esto será igual a varianza 1 sobre varianza 2. Sí, varianza.s. La función es varianza.s. Listo. Ya tenemos FC. Muy bien. Listo. Siguiente paso. Voy a determinar el valor de alfa. En este caso, como en en las otras pruebas, voy a utilizar 0,05. Listo. Aquí me quedo con colorcito, no lo quiero, sin relleno, muy bien. Alfa medios, pues es igual a el valor de alfa sobre 2 y 1 menos alfa medio será igual a 1 menos alfa medios. Listo. Esa parte es muy fácil. Listo. Vamos a tomar de la presentación la otra parte de la fórmula que nos habla de la comparación de la hipótesis. Entonces, déjenme que voy a hacer un corte acá.
me lo traigo para acá. Ahí entró el texto ya. No sé si se ve muy bien, pero me está diciendo que tengo que calcular dos parámetros. Uno es el cuantil 1 menos alfa medios de la distribución f de cola derecha y otro es el cuantil f, el cuantil alfa medios de esa misma distribución. Entonces voy a empezar por el cuantil alfa medios. Entonces me dice que el parámetro 1 es el número de datos en 1 menos 1. Entonces voy a hacer eso. Parámetro 1 será igual al número de datos en el conjunto 1 menos 1. Muy bien, me da 17. El parámetro 2 me dice que es el número de datos total menos el parámetro 1 que acabé de calcular. Entonces voy a decir que esto es igual a el número de datos total menos el parámetro 1 que acabé de calcular. Entonces me da como resultado 21. Ahorita voy a encontrar la probabilidad de alfa medio del primer cuantil. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a utilizar, esto será igual a la inversa acá y sigo. Entonces decíamos que para ese primer cuantil, entonces utilizamos la inversa de la distribución f. La distribución f de cola de derecha. Hay una función especial ahí en Excel que dice invertido fcd. Ese es el que vamos a utilizar. inv.f.cd. inv.f.cd. Esa es la función que vamos a utilizar. Entonces le vamos a decir ¿qué probabilidad? La probabilidad de alfa medios en este caso, ¿sí? Alfa medios, coma, el parámetro 1, coma, el parámetro 2. Cierro paréntesis y obtengo un resultado. Bueno, sigo para el otro cuantil. El otro cuantil es 1 menos alfa medios. Entonces, para el otro cuantil voy a calcular el parámetro 1. El parámetro 1 y el parámetro 2 son iguales para el otro cuantil. Entonces, voy a simplemente a copiar los dos valores de los parámetros y le voy a dar pegar como valores y ya los tengo ahí calculados y simplemente voy a calcular esta probabilidad. De nuevo será igual a inv.f.cd, abro paréntesis, en este caso es 1 menos alfa medios, coma, el parámetro 1, coma, el parámetro 2. Cierro paréntesis y ahí obtengo un resultado. Listo. Entonces, f de alfa medios es 2.48 y f de 1 menos alfa medios es 0,38. Listo. Teniendo esto calculado, vamos a hacer ya la comparación para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis inicial. Pero ¿cuál es la hipótesis inicial? Entonces nos vamos para la presentación y cortamos la parte de la hipótesis, copiar, pegar. Nos dice que la hipótesis inicial es que las varianzas son iguales en ambos subconjuntos. Entonces vamos a ver si eso es verdad.
Entonces nos dice FC es igual a, voy a copiarlo acá para tenerlo más clarito, 0,50 aproximadamente. Y estos son los otros dos rangos. Entonces me dice, la hipótesis se rechaza si FC está por fuera de los límites de este intervalo, ¿sí? Pero aquí que notamos que 0,50 es mayor que 0,38 y es menor de 2,48. Eso quiere decir que está dentro del intervalo. Entonces aquí, verificación. Digo que f sub c está dentro del intervalo de los cuantiles, dentro del intervalo de los cuantiles de prueba. Por tanto, si está por dentro, ¿qué digo? Déjeme ver una continúe. Listo. Decimos que la hipótesis se acepta si ese valor cae dentro de ese intervalo. Entonces digo que FC está entre el intervalo de cuantías de prueba, por tanto, la hipótesis inicial se acepta y decimos que no hay varianza, no hay cambios en la varianza de la serie. Listo. Voy a cuadrar un poquito esto aquí, combinar, ajustar el texto. Ajá. Listo. Ahora sí. Digo que Fc está dentro del intervalo de dos cuantiles de prueba, por tanto, la hipótesis inicial se acepta y decimos que no hay cambios en la varianza de la serie.